Hay una historia que suele atribuirse a la antropóloga Margaret Mead. Le preguntaron cuál consideraba el primer signo de civilización humana. La respuesta sorprendió a todos. No habló de herramientas, no habló de agricultura, no habló de ciudades. Dijo simplemente un fémur sanado. Porque durante la mayor parte de la historia humana, romperse el fémur era casi una sentencia de muerte. Porque es el hueso más largo del cuerpo que conecta la cadera con la rodilla y el que tarda más tiempo en curarse. Entonces, un ser humano con la pierna rota no podía correr, no podía cazar, no podía escapar. Si ese hueso sanaba, significaba que alguien más se había quedado. Que alguien había compartido comida, que alguien había esperado, que alguien había cargado con otro ser humano. Un fémur sanado era evidencia de algo muy especial. Compasión. La base de la civilización, decía Mead. Compasión. Pensé en esa historia mientras caminaba por una cancha de tierra en el sur de Filadelfia, porque ahí conocí a José Luis Uribe. Y hace algunos años, José Luis también se rompió el fémur. Pero para entender por qué importa ese hueso roto, primero hay que entender una ciudad y un balón. Gato Pardo presenta Sedes humanas. Cada historia es mundial. Filadelfia. José Luis Uribe tiene 49 años. Nació en la Sierra Norte de Puebla, después creció en Cholula y hace 26 años llegó por primera vez a Filadelfia. Mi nombre es José Luis Uribe y tengo 49 años de edad. Cuando José llegó al sur de Philly, encontró un barrio muy diferente al que existe hoy. No había mexicanos o latinos aquí en el sur de Filadelfia. Hoy es difícil imaginarlo. South Philly es uno de los centros de la vida latina en la ciudad. Hay taquerías, la famosa barbacoa de Philly, panaderías, tiendas mexicanas, ligas de fútbol. Escuchas español por todas partes. Pero cuando José llegó, eso todavía no existía. Sí te sentías un poco cohibido, ¿no? Como que inseguro, caminando en mexicano en las calles, era pues solito entre unos 50 personas de acá, de este país, ¿no? Entonces era muy distinto a ahora. A José no le gusta hablar de racismo abiertamente. Habla de algo más sutil, la sensación de ser diferente, de sentirse fuera de lugar y al mismo tiempo algo cohibido. Y sin embargo, poco a poco la ciudad cambió. O quizá la ciudad siempre estuvo cambiando. Porque hay que ser honestos, las ciudades son eso, capas de migraciones. Italianos, irlandeses, afroamericanos, vietnamitas, camboyanos, mexicanos, centroamericanos. Cada grupo llega creyendo que es temporal y termina cambiando el lugar para siempre. Es por eso que José se ríe cuando describe el presente. Ahora tú caminas en el sur de Filadelfia y son 50 mexicanos y 2 americanos, ¿no? En esa soledad había algo que José extrañaba más que cualquier otra cosa. Y no era la comida o el idioma, era el fútbol. Hay una pregunta que aparece una y otra vez en las historias de migración. ¿Qué es lo primero que buscas cuando llegas? Algunos buscan comida, otros buscan una iglesia, otros buscan personajes de su mismo pueblo. José buscó una cancha. Toda mi juventud jugué fútbol, ¿no? Habla del fútbol como otras personas hablan de una lengua materna, algo que no necesita explicación, algo que simplemente forma parte de ti. El patear un balón o jugar un partido, esa adrenalina, esa pasión, ese querer ganar, ¿no? Es una emoción bonita, ¿no? Que se siente que, bueno, allá en el pueblo cada domingo. En Puebla, los domingos tenían una rutina. Preparar la mochila, limpiar y darle grasa a los tachones, encontrarse con los amigos, jugar. Pero después vino a los Estados Unidos. Para comenzar, había que trabajar jornadas dobles.
Horas extras en las cocinas, en talleres de mecánica, pagar las facturas y por un tiempo el fútbol desapareció. Hasta que encontró una liga. Y cuando volvió a jugar, ocurrió algo curioso. Cuando yo encontré el dónde poder jugar fútbol, creo que ahí dejé de extrañar a México. No porque hubiera dejado de amar México, sino porque durante 90 minutos volví a habitar una parte de sí mismo. Como si una cancha cualquiera pudiera convertirse en territorio emocional. Una pequeña embajada de la memoria. Su gusto era tan grande que quiso extenderlo cuando nació su hija, y la manera de hacerlo era creando una comunidad para ella. Así, inventó al club de fútbol Los Lobos. La historia del Lobos Soccer Club comienza cuando su hija Catherine cumplió 5 años. Todo inició por mi hija. José la había inscrito en un equipo local con otros americanos. Pagaba mucho dinero porque en los Estados Unidos el soccer es un lujo. Pese al esfuerzo económico, él sentía que faltaba algo. No sé, para mí yo quería que ella le enseñaran lo que era el fútbol, no que le dieran una pelota y corre, no. Entonces, decidió hacerlo él mismo. Dije, no, yo tengo que hacer algo. Reunió a 10 niños, incluyendo a Catherine, y comenzó a entrenarlos. No tenía patrocinadores, no tenía instalaciones, no tenía permisos. Ni siquiera estaba seguro de que funcionaría, pero tenía una idea. Los lobos siempre andan unidos y en manada, ¿no? Y nunca un lobo anda solo y nunca deja morir a otro lobo, ¿no? Por eso eligió el nombre, Lobos, porque para él, un equipo no era solamente una colección de jugadores, era una comunidad, una manada. 15 años después, Lobos tiene cerca de 180 niños. Mexicanos, guatemaltecos, hondureños, afroamericanos, camboyanos, niños que hablan español, niños que aprenden español, niñas y niños jugando juntos, algo que todavía sorprende a muchas familias latinoamericanas. Somos un club donde aceptamos todo tipo de niños, no discriminamos, no hacemos tryouts de que a ver quiero verlo para cómo juega, no, nosotros el niño viene y no vemos el físico, no vemos si sabe jugar, si quiere jugar mi hijo, nunca ha jugado, sí, adelante, a eso estamos, aquí vamos a aprender los dos. Y la cancha tampoco es exactamente una academia europea, no hay césped perfecto, no hay instalaciones modernas, no hay vestidores, es tierra, polvo, lodo cuando llueve, y José la describe con orgullo. Sí, nuestra cancha es rústica, es tierra. Creo que, y te podría decir y podría presumir que no hay ninguna cancha en Filadelfia como la nuestra. Y tiene razón, porque la cancha parece menos que una instalación deportiva, una declaración de principios. No importa dónde juegues, importa que juegues. Este junio, el Mundial llegará a Filadelfia, o al menos eso dice la FIFA. La ciudad será una de las sedes del Mundial. Aquí jugará Francia, Haití, Ecuador, Brasil, Croacia y Costa de Marfil. Llegarán miles de aficionados, televisoras, patrocinadores, millones y millones de dólares. Durante unas semanas, Filadelfia será presentada como una capital global del fútbol. Y sin embargo, cuando hablo con José, parece que estamos hablando de otro deporte. Decepcionado un poco por el precio del boleto, ¿no? No suena enojado ni resentido, más bien confundido, como alguien que observa cómo algo que ama se vuelve cada vez más lejano. Tanto dinero para un partido, dices, ya es negocio, ya no es fútbol, Hay algo profundamente moderno en esa frase. El fútbol nunca había sido tan popular y al mismo tiempo nunca había parecido tan inaccesible para quienes construyeron su cultura. Solo un ejemplo, el boleto más barato para ver a Francia contra Irak está arriba de $450. Para ver a Brasil contra Haití, $900. José me cuenta que algunos padres tienen una manera particular de hablar sobre el Mundial. Nosotros en Lobos no hemos pensado el Mundial. La verdad, muchos de los papás dicen, pues nuestro Mundial está aquí. Sí, acá. No en los estadios, no en las suites corporativas, no en las zonas VIP, acá, en una cancha de tierra, cada sábado, entre 180 niños. Y mientras FIFA se prepara para vender una imagen global de la ciudad, los Lobos
Ya llevan 15 años construyendo algo mucho más difícil, una comunidad. En 2017 ocurrió algo. José estaba jugando a la pelota en la liga dominical. Intentó evitar la barrida de otro jugador. Saltó. El terreno estaba húmedo y entonces escuchó un sonido. Y ahí tronó. El fémur derecho. Roto. La recuperación duró casi 8 meses. Varios de ellos en silla de ruedas. Para muchas personas, una lesión es simplemente una lesión. Para José era otra cosa. Porque detrás de él había decenas de niños, decenas de familias, un proyecto entero. Una recuperación bastante... tomó tiempo. Suspendió entrenamientos, suspendió partidos, suspendió todo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Fue algo bonito y raro, ¿no? Porque una familia llegaba el niño con su playera de Lobos. Llegaban con uniformes de Lobos, con pequeñas cantidades de dinero, lo que podían, nada espectacular, nada que saliera en los periódicos, pero suficiente para seguir. Me decía que un lobo nunca deja a otro lobo. La frase había comenzado como el nombre de un equipo. Ahora regresaba convertida en ayuda real. Renta, comida, facturas, compañía. Todo aquello que una persona necesita cuando no puede caminar. Volvamos a Margaret Mead, que por cierto nació aquí en Filadelfia, al fémur sanado, porque quizás la pregunta nunca fue sobre antropología, quizá siempre fue sobre comunidad, sobre qué ocurre cuando alguien cae. Durante años, José había dedicado sus tardes a entrenar niños, a organizar partidos, a conseguir un espacio, a construir algo donde antes no había nada. Y cuando ya no pudo caminar, la comunidad respondió, no con discursos, no con homenajes, con algo mucho más valioso, su presencia. Salí adelante y sí, me ayudaron mucho también. Quizá por eso, esta historia no trata realmente sobre fútbol, ni sobre emigración, ni siquiera sobre Filadelfia. Trata sobre una idea mucho más antigua, la decisión de quedarse, la decisión de cuidar, la decisión de no abandonar a alguien cuando ya no puede avanzar por sí mismo. Cuando los historiadores escriban sobre el Mundial de 2026, probablemente hablarán de los estadios, de contratos televisivos, de récords de audiencia, de cifras económicas, y todo eso será cierto. Pero sospecho que entenderán muy poco sobre el fútbol, porque el fútbol rara vez revela quiénes somos en los lugares donde más dinero genera. Lo revela en lugares como este, en una cancha de tierra en South Philadelphia, donde un inmigrante poblano fundó un equipo para que su hija aprendiera a jugar, donde niños camboyanos aprenden español, donde niñas y niños juegan juntos, y donde cuando el entrenador se rompió el fémur, la comunidad decidió no dejarlo caer. Tal vez ese sea el verdadero mundial. No el que llega a Filadelfia, sino el que lleva 15 años construyéndose aquí. Uno donde la victoria no consiste en levantar una copa, sino en lograr que nadie se quede solo. Un lobo nunca deja a otro lobo.